Romina del Valle, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en la última sesión del Consejo Deliberante se sancionó una ordenanza por la cual todos los mayos va a ser el mes para concientizar sobre lo que se llama síndrome de Williams, que personalmente yo no lo conocía, por eso está bueno que se difunda, ¿no? y se concientice. Vos sos mamá de un chiquito que tiene este síndrome. Yo leí acá en internet que es un trastorno genético raro que afecta a uno de cada 7.500 nacimientos. Es mucho. Causado por delación de un pequeño fragmento del cromosoma 7, y que tiene algunos problemas cardíacos, discapacidad intelectual leve o moderada, rasgos faciales distintivos y una personalidad hipersociable y empática. Esto es lo que dice el ChatGPT sobre el síndrome de Williams. Sí. No sé si estará correcto o no. Sí, tal cual. Está pero bien. Sí. ¿Cómo es tu caso? ¿Cuándo descubriste que tu niño, que se llama? Ángel, tenía este síndrome? Nosotros tuvimos un embarazo, yo tuve un embarazo espectacular, un embarazo muy bueno. Sí venía con algunos problemitas de crecimiento, pero nada que llamara la atención. Después, cuando él nace, nosotros notamos, tenemos 3 hijos más grandes, entonces notamos que tenía como la piel muy elástica. Fue algo muy raro. Mirá. Muy raro. Pero bueno, ninguno de los médicos le tomó importancia, no era nada importante. No, pero el ojo de madre ahí está, ¿no? Y era como muy evidente que, no sé, estaba raro. Después, bueno, nada, bien, estuvo muy bien él, ningún problema de salud, bien. Después nos agarró la pandemia. Alrededor de los 10 meses empezó con problemas gastrointestinales. Bueno, tuvo diferentes problemas y desde ahí empezamos a ver que tenía como un retraso global, en realidad en el neurodesarrollo, tardó más en sentarse, en pararse, caminó cerca de los 2 años y medio, entonces es como que sí. Tuvimos varias cositas que no eran normales, digamos. Comparado con tus otros hijos. Comparado con, claro, obviamente uno siempre cuando tiene más hijos compara. Sí, siempre. No sé si está bueno, pero compara. Está bueno, entonces, pero bueno, notábamos que tenía ciertas cositas, bueno, obviamente con todos sus controles salía todo bien, pero algo había. Y bueno, empezamos con el tema de especialistas. ¿Eso lo llevó a consultar? Sí. Imagino que primero lo primero fue gastro. Lo primero fue gastroenterología. Sí, obviamente con el pediatra, claro. nos mandó. Lo primero fue gastro, análisis de todo tipo, y de ahí se descubre que tiene hipotiroidismo. Que en sus análisis de recién nacido, que ahora se hacen, no estaba todo bien. Después, de ahí, inmediatamente la endocrinóloga, medicación, se lo empezó a medicar, un montón de cosas, y neurología, porque después, bueno, no caminaba. Van descartando, claro, imagino, ¿no? Sí, en realidad no íbamos descartando. No digo, los profesionales van descartando. Sí, pero era como que fuimos por todos los especialistas que más o menos se veía que teníamos que ver a ver que podía llegar a estar ahí, digamos, el tema de lo que tenía, porque era obvio que algo tenía, ¿no? Porque entre medio tenía otras cosas. Después, bueno, neurología, un par de cosas, hasta que, bueno, la neuróloga nos dice, bueno, ya tenía 2 años y pico, empezó a caminar ahí, todo, y la neuróloga nos dice, bueno, nada, por ahora les doy el alta porque no encontramos nada, sigamos, sí, con el tema de los otros especialistas, todo, bueno, así seguimos. A la vez él es un nene súper sano, pero tienes súper sano en el sentido que no se enferma, no le agarra una gripe, no nada. Pero cuando le agarra,
enseguida es como, le agarra fuerte y es como que tiene una seguidilla después de enfermedades. Le agarran otitis reiterada, tiene un par de cosas. Ahí también caímos en el otorrino. Fue un paseo, es un paseo por distintos especialistas, que gracias a Dios los tenemos acá en Giles. Sí, por suerte. Si hubiera sido otra época, seguramente no. Ahora, esto de la hipersociabilidad y la empatía, ¿es así? ¿Es un chico muy dado, muy empático? Sí, sí, totalmente. Para él, eso tuvimos que aprenderlo nosotros como familia, de que siempre tenemos que estar con una sonrisa. Si él te ve que te cambiaron tus rasgos faciales a que estás triste o preocupado por cualquier cosa, enseguida viene y te pregunta qué te pasa. Si no estás, te pregunta, ¿no estás feliz? Y te abraza, te da un beso. Y eso lo hace con nosotros en casa y lo hace con todo el mundo. Claro. Sí, es algo muy de cuidado. Claro, hay que tener cuidado, por supuesto. Sí, porque él no te conoce, él viene acá hoy, no te conoce y hace lo mismo. Claro, tal cual. Hace no sabe diferenciar su círculo de relación con cualquier otra gente. Exacto. Sí. ¿Cómo llegan al diagnóstico de síndrome de Williams? Después de toda esta trayectoria con los especialistas. Él tiene un desvanecimiento en el jardín. Ajá. No sabíamos por qué pasaba. Fuimos enseguida, bueno, obviamente lo llevamos a su pediatra, a ver, porque, fue un desvanecimiento, pero enseguida volvió. Ajá, ¿se desmayó? Sí. No sabemos. No sabemos todavía si se desmayó o no, en realidad no lo sabemos. Lo llevamos al pediatra, bueno, obviamente lo primero que hicimos fue la consulta con su cardióloga, y ahí le descubren que del pequeño soplo que él tenía, un pequeño soplo como la mayoría de los chicos que tienen un pequeño soplito que no pasa nada, tenía, bueno, otra cosa en el corazón, tipo una estenosis de la válvula mitral, pero la pediatra nos dice que no era de ahí, la pediatra no, la cardióloga nos dice que no nos preocupemos porque no era nada como para decir es esto, y el desvanecimiento no fue de eso. Volvimos a la cardióloga, a la neuróloga, y ahí fue muy como, no sé, fue entre emotivo y porque la neuróloga, que era la que lo había atendido desde los 10 meses, que después le dio el alta a los 2 años y pico, cuando lo ve dice, es un Williams. Y yo como que, uno como mamá para la oreja y dice, ¿qué está diciendo? Claro. Y bueno, nada, se hablaron ahí con la otra neuróloga, qué sé yo, empezaron a ver el tema, a ver después de que ellos lo habían dejado de ver, cómo había evolucionado, su salud, todo. Y bueno, y de ahí nos derivaron a genética, porque la única forma de saber si realmente es un análisis genético, claro. Tenía, era un análisis genético, y de ahí, bueno, fue todo un recorrido para ver dónde íbamos, porque acá no se hace. Claro, imagino que es una patología poco frecuente, por más que son uno de cada 7.500, o sea, debe ser difícil encontrar dónde tratar. Sí, porque acá en Argentina, nosotros estamos en contacto con la Asociación de Síndrome de Williams de Argentina, y acá ellos nos decían que en Argentina debería haber alrededor de 6.000 diagnosticados, y en realidad hay entre 550 y 600. ¿Nada más? Nada más. Entonces es como que es muy difícil. No, bueno, por eso es importante esto que se votó y que se va a hacer, que en mayo va a ser el mes. Por esto que vos me estás contando, porque claro, por ahí hay muchos padres que tienen chicos con esta condición y no lo saben, ¿no? Y por ahí no dan con un médico, como tuviste la suerte vos, de que tengan la información y te den en la tecla, ¿no? Sí. Aparte hay, bueno, después en genética, gracias a yo digo siempre gracias a la obra social, que nos consiguieron un lugar donde poder ir,
porque al principio nosotros averiguamos, porque es particular, no pasa no entra en el plan médico de salud, entonces Sí, no es claro. obligatorio que la obra social se haga cargo. Y los lugares donde nosotros averiguamos nos pedían más de 1 millón de pesos para hacer el análisis, entonces era como que seguíamos buscando. Y bueno, la obra social nos consigue un lugar en Almagro, la clínica Genos. Claro, pues es un análisis Menos de la complejo, mitad. muy complejo. Sí, sí. En realidad es un análisis de sangre. De sangre, Sacaron claro. sangre. Pero bueno, se estudia todo lo que es el material genético. Material genético, claro. Claro. Y el análisis tardó más de 3 meses Mirá vos, en venir el resultado. en saber el resultado. Sí. Que obviamente dio positivo para William. Sí, le dio positivo, nos habló la genetista, nos dio todas las pautas, todo, y nos dijo que Ángel tenía algo muy importante, que era que tenía casi todos sus análisis hechos, así que nos ahorramos mucho tiempo. Claro. En el después, digamos, porque la mayoría cuando los chicos se diagnostican, después vienen todos el correrío que hicimos nosotros por los especialistas, y él ya lo tenía. Ya tenía así todo que eso, claro. ya tenía todo. Así que nada, fue más aprendizaje para nosotros como papás, porque empezamos a buscar en todos lados. Claro. Y recibís muchísima información, mucha más información de la que realmente necesitamos. Entonces, es como que, nada, dijimos, bueno, no. Con el papá dijimos, no, ya está, no busquemos más información que no necesitamos, porque una cosa, más o menos decían lo mismo, pero en realidad, si vos te pones a ver, es como que te da un poquito de miedo. Sí, claro. Algo que no conocés, ¿no? Y que Claro, involucra a tu niño. aparte ¿no? no tenés con quién hablarlo. Exacto. Tampoco, que es algo que nosotros lo comentamos acá con los chicos del área de salud. No tenés con quién hablarlo. Y nos pasó el año pasado que Ángel tuvo una hernia inguinal, que la había tenido de recién nacido, después se le había ido, y volvió a tenerla, porque él tiene un doble conducto en el riñón izquierdo. Es una malformación, viene todo de lo mismo. Sí. Y nos pasó que algo muy raro, yo digo que es muy raro que se siente muy raro, que tuvimos que explicarle al pediatra, porque caímos en urgencia obviamente del hospital, tuvimos que explicarle al pediatra qué era lo que tenía. Y es muy raro, porque Sí, vos... claro. Uno que es mamá... Ya, va al pediatra para que decirle lo que tiene el nene, ¿no? Claro, y vas a un médico y le tenés que explicar, y es sumamente raro, y es como que te sentís medio... Sí, desprotegido. Te sentís desprotegido, sí, te sentís solo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la vida de Ángel? Contame. Ángel va a 1er grado en el Colegio Nacional. Nada, ama su colegio, le encanta. Si bien es un colegio grande, nosotros teníamos pensado otra cosa, pero él hizo el jardín ahí y... Tendrá amiguitos ya del jardín. Tiene claro. sus amiguitos, sí. No, aparte cuando cuando fueron el año pasado a conocer la escuela, le encantó. No sé por qué, pero a él le encantó. Le pareció fabulosa porque él venía chocho. Y bueno, nada, empezó ahí. Aparte es una escuela que nosotros conocemos, los directivos, maestras, todos son bárbaras, son geniales. Y él, nada, él va ahí, va a 1er grado, tiene sus terapias, va a la fono, a la TO y a la psicopedagoga. Bueno, más allá de todo eso, es un chico que tiene una vida normal, como otro Sí, pibe. sí. No, hay cosas que le gustarán, ¿no? Que como a todos los chicos, ¿no? La música. Le gusta la música. mira. Ama la música. Mira sí, vos. Sí, ama la música. Él toca el órgano. ¿En serio? Toca distintos instrumentos. El órgano, la guitarra. Bueno, tenés un músico ahí en potencia. Sí, sí. Contame, ¿el síndrome de Williams tiene algún tratamiento o no?
No, No los hay. tratamientos son para las distintas enfermedades que puedas llegar a tener, como es cardiología. O sea, que es una patología que llevas toda tu vida y que te va a provocar algunas cosas, como esto me decís de la aorta o del doble conducto o de las hernias, y vos tenés que ir tratando eso, ¿no? Sí, es medio complejo en el sentido de que tenés que hacerles los controles, obviamente, pero tiene la particularidad de que cada control que le haces es como que le aparece algo nuevo. Mirá. Entonces, el gen principal que a él le falta, a ver, el síndrome de Williams es, como vos dijiste, como ya se dijo, es una deleción De un cromosoma. de genes del cromosoma 7. De cromosoma 7. Son alrededor de 25 genes que no están, Ah, mirá. no existen. El principal en Ángel es el de la elastina, que es lo que hace que nosotros seamos elásticos, digamos, o que podamos, bueno, hacer nuestras cosas diarias. Él no lo tiene y eso le provoca que él es hiperlaxo. Por eso la piel, decía vos. Claro, ahí después nosotros dijimos, Era por ahí eso. estaba, Claro, ahí estaba. ahí estaba el tema. Pero bueno, al no conocerse, nadie, ni nosotros, ni los médicos, ninguno supo de qué venía, ¿no? Es hiperlaxo y a la vez tiene hipotonía, que es un bajo tono muscular, entonces hay que hacerle sus controles porque el tema del corazón, por ejemplo, que es el más grave que él tiene, en realidad no va bien, no tiene medicación, nada, pero es uno de los controles que no se pueden dejar pasar. Está bien. Porque justamente puede escalar a algo más grave, pero bueno, después son muchos los controles que hay que hacerle, qué sé yo, son bueno. muchas cosas. ¿Por qué se elige mayo y por qué se eligen los colores? Creo que son naranja y azul, ¿no? Naranja, sí. ¿Por qué? ¿Por qué se elige eso? Ese mes y esos colores. En mayo es el mes internacional. Ah, bien. Sí, en todo el mundo, En todo el mundo. es mayo, sí. El 20 de mayo es acá en la provincia de Buenos Aires. Está como el día de concientización sobre esto. Exacto. Distintas provincias tienen distintos días. No es siempre, no es el 20 o no es... hay provincias, por ejemplo, del sur que tienen la primera semana de mayo como concientización. Depende Depende de dónde estés, claro. Sí, la provincia. Acá es la semana del 20 y bueno, y mayo porque es el mes internacional, digamos. Bien, y se elige ese mes para hacer campañas y para concientizar, ¿no? Sí. Como hay en otras patologías también, ¿no? Claro, sí. Me quedé con algo que dijiste del análisis de sangre. Yo sé que se hace a las embarazadas un análisis genético para descubrir si el bebé tiene síndrome de Down, ¿no? No, ¿se puede hacer también con esto de Williams? No se puede, mirá. No. Mirá. Se detecta después del nacimiento, pero hay una probabilidad muy alta de que se detecte después de los 2 años, de los 3 años, claro, por bien. los rasgos faciales, porque ellos tienen la característica más prominente son los rasgos faciales. Ajá. Que como todo, recién nacido, uy, se parece a vos, y viste, uno como padre, bueno, sí se parece, bueno, y en realidad nosotros nos mirábamos, no se parecía a nadie. Sí tiene obviamente algunos rasgos familiares, pero... Y después cuando descubrís que tiene esto y ves a otros chicos, a otros adultos... Hay patrón. Está el patrón. Está el patrón, claro. Sí. ¿Con los hermanitos cómo se lleva? Bien, sí, algo que yo digo siempre que los hermanos ellos son sus ángeles, porque ellos lo acompañan, y es algo que por ahí no se habla mucho en el tema, cuando hay un hijo con discapacidad siempre se habla de los papás, pero los Está hermanos... toda la familia, los hermanos, claro. Sí, los hermanos, más cuando son mayores, que él, por ejemplo, ellos se adaptan. Y ellos lo tratan como su par, es su hermano. Sí.
Tal no hay cual. diferencia, no es Ángel el que tiene síndrome de Williams. Es un Es hermano. Ángel, Total, es su hermano. Gracias por venir, Romina. La verdad, estamos muy interesados. Cuando vimos esto, sinceramente no sabía ni que existía, entonces me parece muy buena tu propuesta y me parece muy bueno que el Consejo lo haya recibido, lo haya aprobado y que el municipio colabore también con esto, porque, a ver, tenemos la función de que vos vengas acá a contar esto es justamente lo que dijiste hace un rato, ¿no? Hay mucha gente que quizás no sepa que su hijo tiene esto. Nosotros tenemos una audiencia, llegamos a San Andrés de Giles, a San Antonio del Coy, a Varadero, y quizás hay alguna mamá que tiene un bebé y ve reflejado lo que vos contás a lo que le está pasando a su hijo, ¿no? Y siempre es bueno tener información y saberlo, así que te agradezco mucho que hayas Además venido. además sirve para, que es lo que se propuso en la ordenanza también en el proyecto, sirve para que otras familias se acerquen también, Sí. porque en San Andrés de Giles hay varios niños con enfermedades poco frecuentes. Sí, es verdad. Y nos pasó a nosotros que dudamos en hacer esto, si bien es algo muy importante, pero dudamos y como familia nos da como un poquito de miedo. Porque te da exposición, decís vos. La exposición, sí. Qué sé yo, te da como un poquito de no, miedo. yo también lo tendría. Porque en realidad pasa esto, no sabés, tenés que explicar y no sabés en realidad. Sí, la gente no tenés una persona al lado que Sí. te diga, bueno, sí, sé de lo que me estás hablando. Claro, sí, es verdad. Entonces, y eso le pasa a todos los que tienen sus hijos con enfermedades poco frecuentes, y acá hay varios Sí. en San Andrés de Giles que no se conocen. Y bueno, nada, esto también se pensó como para darle el pie a esas familias a que se animen a mostrar y que sirva en las escuelas también, porque si bien Ángel está muy contenido en la escuela, hay otros nenes que no. Y en las escuelas se necesita mucho esto de no solo lo pedagógico, sino la contención. Sí, seguro. Sí. Sí, que cumple es otra fundamental. función aparte de la de educar, también de contener, es cierto eso. Claro, Y, sí, y sí. los docentes que tienen que tener información de cómo tratar a estos chicos, ¿no? Es Claro. cierto. Sí, no es fácil. No, Yo claro. digo siempre, no es fácil, no nos es fácil a los papás, que pasamos todo el tiempo con ellos, Sí. menos va a ser para los docentes, Por supuesto. ¿no? Obviamente. Pero bueno, ojalá que esto sirva para que se abra todo un camino y que lleve a los papás a decir, bueno, si mis hijos tienen esto y a ver cómo podemos hacer para, como yo digo siempre, integrarlos a un mundo donde es un mundo, donde ellos están. Ellos no son invisibles, están. Están, Y sí. no lo hablo solo de Ángel, lo hablo de todos. De todos. Porque Ángel se hace notar. De una forma u otra se hace notar, pero hay otros nenes que están ahí y no los vemos. Gracias por venir, un beso para No. Ángel. Y Bueno, bueno, muchas espero que esto sirva para lo que vos pretendías, que yo creo que es una gran cosa y que seguramente en mayo del año que viene lo vamos a recordar y lo vamos a difundir. Seguramente. Gracias. Bueno, no, gracias a vos.